Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, bienvenida de nuevo a Sinaloa. Su distinguida presencia nos llena de enorme satisfacción a las y los sinaloenses. El carnaval aquí de Mazatlán pues, se desarrolló de manera muy importante. Como todos sabemos, en Sinaloa se han registrado hechos de violencia muy lamentables que han afectado a la población. Bueno, como lo sabemos, lo hemos reportado aquí toda esta semana, el tema sin duda ha sido, sí, la detención y después la muerte de Nemesio Ceguera, el Mencho, esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Reviso con frecuencia pues, prácticamente todos los podcasts que se desarrollan desde Estados Unidos, desde Europa. Algunos, todos los diarios se detuvieron en esta noticia. Acompañada también de la ola de violencia que acompañó este hecho, la manera en la que se quemaron decenas de Oxxos en Puerto Vallarta, cómo pues prácticamente se detuvo la situación en Guadalajara. Y da un mensaje poderoso el día de hoy la presidenta y acude también de manera paralela, por supuesto, no podemos quitarnos de la cabeza lo que ocurre en Sinaloa. Hoy visita la presidenta Claudia Sheinbaum en Mazatlán, el día de mañana irá a Culiacán y le agradezco que me acompañe esta tarde, siempre platicamos con él, son escasas las fuentes, pero vamos con él, por supuesto, como una fuente fidedigna y siempre con una muy buena crónica periodística. Adrián López, él es director general del periódico El Noroeste. Querido Adrián, ¿cómo estás? Buen viernes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, gusto en saludarte y en saludar obviamente a toda tu audiencia. Bueno, pues decíamos, importante el cierre de esta semana, la llegada de la presidenta también en Sinaloa. Cuéntanos un poco cómo se ha tomado esta llegada en lo local. Adrián, cómo se ha tomado sus palabras y pues por lo menos la agenda que tiene la presidenta en el estado. Bueno, la presidenta tiene, creo, una de sus agendas más amplias desde que es presidenta acá en Sinaloa. Llegó desde anoche a Mazatlán, hoy tuvo la conferencia mañanera en el puerto, luego tuvo una actividad de reparto de tarjetas de jóvenes construyendo el futuro en la cancha Hermann Evers, también ahí en Mazatlán, y ahorita por la tarde tendrá un evento en San Ignacio, al sur también de Sinaloa. Mañana estará acá en Culiacán, donde va a tener un evento que es la inauguración de un hospital de especialidades del IMSS, y después de eso, suponemos, partirá hacia Baja California Sur, donde tiene un evento ahí en Ciudad Constitución, hasta donde sabemos. Pues una agenda amplia, una agenda apretada, le ha acompañado el gobernador. Tuvieron también la mesa de seguridad en la mañana, que es el gran tema y del que se preguntó ampliamente en la mañanera. En Noroeste no pudimos preguntar, pero todos los medios al final terminaron preguntando sobre eso y hubo un apartado muy importante de la mañanera, pues para hablar de esos resultados, entre los que destaco dos cifras que creo que vale la pena revisar. La primera es este asunto de que los homicidios se redujeron 50% en Sinaloa, y sí, o sea, la aritmética es correcta, pero es comparando contra junio del año pasado, que ha sido nuestro mes histórico más violento. En la historia, junio del 2025 ha sido el año más violento de Sinaloa, y bueno, pues obviamente la cifra que tenemos para enero del año pasado, febrero pues cierra mañana, sí hay un decremento de casi el 50%, según nuestras cifras 36, según los datos oficiales 50, nada más que en Noroeste, pues bueno, llevamos un conteo más allá del dato oficial, que incluye víctimas que normalmente la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no incluye, como los asesinatos de policías, como los muertos en enfrentamientos, como los heridos que mueren en hospitales y que fueron atacados antes y que sabemos no se han sumado a la estadística. Y bueno, eso cambia un poco la manera en la que nosotros vemos desde acá esta reducción. Pero además, incluso aquí, aceptando los datos oficiales, habría que decir que sí, han bajado 50% respecto de junio del año pasado, pero siguen 3 veces más altos que antes de la guerra. Antes de eso promediábamos 45 homicidios mensuales y todo indica que febrero vamos a cerrar en el orden de los 145, 150. Entonces, al final, pues seguimos teniendo una guerra muy vigente con tasas de homicidio muy altas, ¿no? Wow, los datos, Los datos me sorprendieron.
Me sorprenden de verdad muchísimo los datos que tú me das en este momento bueno, sí, tal vez se habla de una reducción, pero bueno, lo comparan con junio, el peor mes del cual se tiene registro, pero todavía antes, digamos, de todo lo que ocurrió con la extracción del Mayo Zambada, pues todavía son números que preocupan. En este contexto, Adrián, también se ha filtrado a la prensa la información que preocupa, el asesinato de una madre buscadora también en Mazatlán, en plena visita de Claudia Sheinbaum en Sinaloa. Es algo que ha publicado el día de hoy la Fiscalía también, Adrián. Sí, muy lamentable. De hecho, estaba prácticamente ocurriendo todavía la conferencia mañanera cuando tuvimos el primer reporte de una mujer asesinada en el Infonavit Jabalíes por la avenida Santa Rosa en Mazatlán. Luego pudimos corroborar que se trataba de una madre buscadora que se llama Rubí, que era parte de un colectivo de búsqueda y que fue hallada asesinada con heridas de arma blanca. La Fiscalía ya recogió el cuerpo, Noroeste estuvo allí cubriendo. Y bueno, sí, muy lamentable, porque otra cosa que hay que decir, y yo lo ponía en mis redes hace un ratito, es que la desaparición de personas es la principal violencia letal de esta guerra. O sea, los homicidios son bastante abrumadores, pero tenemos más personas privadas de la libertad y por lo tanto desaparecidas, la mayor parte de ellas. 7 de cada 10 personas que son privadas ilegalmente de la libertad en Sinaloa no aparecen, o sea, terminan siendo desaparecidas. Mazatlán es el segundo municipio del estado con la mayor cantidad de personas desaparecidas, y bueno, en ese contexto los colectivos de buscadoras se han vuelto particularmente relevantes. Mazatlán tristemente ha dado la nota en las últimas semanas por el caso de los mineros, por el caso de los turistas desaparecidos, por el caso de Carlos Emilio, este joven de Durango que desapareció en un antro de Mazatlán, sí, que era propiedad del exsecretario de Desarrollo Económico. Y bueno, estos casos pues enseñan la crisis de Mazatlán en términos de desaparición de personas, y por el otro lado, pues que una madre buscadora sea asesinada así en este contexto el día de la visita presidencial, pues es evidentemente muy lamentable. Y bueno, esperaremos qué dice la Fiscalía de este caso y si logran hacer justicia. Pero otra vez, los colectivos de buscadoras siguen siendo uno de los grupos más vulnerables en el marco de esta guerra. Oye, Adrián, ¿cambió algo la dinámica esta semana con la caída y el abatimiento de Nemesio Ceguera? Nos volteamos a ver, por supuesto, en el estado de Jalisco, lo que sucede en Michoacán, lo que sucede en Guanajuato, pero algo se movió en Sinaloa después de esto, algo que hayan notado desde el noroeste. Es muy pronto, yo creo, Javier, para saber de lo que sí tenemos evidencia es que en los municipios del sur, que de hecho fue donde se registraron bloqueos acá en Sinaloa, tuvimos 3, uno en Escuinapa, uno en Rosario y otro en Villa Unión, que es al sur de Mazatlán. En ese bloqueo de Villa Unión es donde un par de reporteros nuestros quedaron en medio de la refriega y uno de ellos fue agredido, perdió su equipo y recibió golpes menores. Sabemos que en esos municipios es donde hemos tenido evidencia por testimonios, por cartulinas, etcétera, de la colaboración del cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel de Sinaloa, en específico con la facción de los Chapitos. Y bueno, hace sentido que ahí es donde sucedieran bloqueos, pues digamos un poco dentro del marco de la detención y abatimiento del Mencho. No sabemos si eso va, pues, o sea, si al final ese apoyo se va a mantener, o lo que vamos a tener luego es pues que el cártel Jalisco tendrá que resolver su problema sucesorio y eso va a ayudar acá a inclinar la balanza. Yo creo que es bien pronto. Lo que es cierto es que más del 70% de la violencia de esta guerra en Sinaloa se concentra en Culiacán y en Navolato. Es el centro del estado. Y entonces acá la guerra sigue muy vigente. Todavía la semana pasada cerramos por encima de los 40 homicidios semanales. Esta semana pues todavía también sí. Andamos un poquito más bajos, pero digamos no vemos cambios realmente potentes en tendencias como para decir que esto empieza a enseñar una dinámica distinta. Rápidamente, Adrián, ¿nos recuerdas entonces la agenda el día de mañana de la presidenta? ¿Se sabe, digamos, lo que ocurrirá en Culiacán? Lo que sabemos es que tiene la agenda pública es que a las 10 de la mañana va a inaugurar o va a poner el banderazo de un hospital de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, acá en la zona de Imala. Eso es lo que tenemos. Y luego tiene un evento en la tarde en Baja California, entonces va a tener que ir, supongo, a mediodía. No sabemos si va a tener reuniones privadas en el Inter, entre hoy y mañana. Se ve difícil ya por la intensidad de la agenda y porque se tiene que trasladar de Mazatlán a Culiacán en algún momento. No sabemos si hoy en la noche o mañana en la mañana. Bueno, pues Adrián, te agradecemos de verdad muchísimo esta comunicación, como siempre.
como fuente y siempre a tu disposición. Te mando un abrazo grande, Adrián, y saludos a toda la redacción. Al contrario, gracias a ti, Javier, de tu parte. Bueno, pues es Adrián López, el director general del periódico El Noroeste, insistimos, una fuente confiable, con la visita de la presidenta Sheinbaum a Sinaloa en esta semana de muchísimos abruptos.